Bien, ¿qué? Hola, bienvenidos una semana más a este podcast de Perseverando en la Fe. Esta semana tenemos a nuestro amigo Gil aquí con nosotros. Gil, pues lo conocemos de hace un buen rato, así que estamos contentos de que pueda compartir con nosotros su testimonio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Así que bienvenido, Gil. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, gracias. Animado por esta Qué bueno. oportunidad. Sí, pues muchas gracias por haber aceptado estar aquí en este podcast. Y pues sí, vamos a empezar a conocerte un poquito mejor para las personas que no te conocen. Sí. Entonces te voy a hacer unas preguntas rápidas, así que no las pienses mucho y solo lo que venga a tu mente. Ok, Ok. Gil, ¿cuántos años tienes? Tengo 34 años. Nací en el 90. 34. Ujú, ujú. Ok, muy bien. ¿Tienes algún apodo que te diga tu familia o que te hayan dicho cuando eras joven? Sí, sí, sí. Ah, mi familia a veces me dice flaquito porque soy delgado. Flaquito. Entonces, así me dice mamá, pero tengo también familia que me dice jilomate. Y tiene que ver porque de niño, me gustaban mucho las tortugas ninja. Y entonces, yo decía que yo era el Jilomate, como una de las tortugas ninja. Ah, Entonces ok. tengo familia que todavía me dice, ¿cómo estás, Jilomate? Am, Jilomate, ajá. ok. Pero sí, en general, Gil es un nombre corto, entonces mucha gente Ujú, me conoce, afortunadamente me conoce por mi nombre. A lo mejor sí, había otros apodos por ahí que quizás no me dijeron abiertamente, pero para mi familia soy el Jilomate, para mi mamá el soy el jilomate. Flaquito, ajá, y ya, eso realmente Esos son los son los apodos. apodos. Ok, Yep. muy bien. Ok, ¿en dónde vives? Y bueno, dinos primero de dónde eres, Ajá, dónde te criaste y dónde vives ahora con tu ya. familia. Nací y me crié en la Ciudad de México, muy cerca de donde estaba el Benemérito, que es la escuela de la iglesia que se convirtió en el CCM ahora. Ujú, Pero bueno, serví mi misión en Monterrey, entonces viví ahí por 2 años y después de regresar de mi misión, apliqué para venirme a BYU. Entonces viví en Provo por 4 años y actualmente vivimos en una ciudad que se llama South Jordan, aquí ujú. en Utah. Ok, muy bien. Ujú. ¿Tú fuiste al Benemérito también? ¿O Ajá. solo vivías Ujú. cerca? Ah, fuiste al Benemérito. Bueno, Ok. vivía cerca, iba al Benemérito, entonces, sí, Ah, fue mi escuela preparatoria. De hecho, mi esposa también fue a la escuela, pero nunca nos oh, conocimos. ok. Es un internado y también la gente podía ir, los que vivían cerca podían ir como si fuera una escuela normal. Entonces Ajá. yo iba Entonces como si tú no fuera la eras escuela interno. normal. Ok, No, ajá. no, pero me hubiera gustado la experiencia de ser interno. La verdad es que sí, Sí, porque me la viví ahí también. Mis padres sí, servían sí. dentro de la iglesia, pedían que Ujú. familias de las estacas cercanas vinieran los domingos para participar de los servicios y tener llamamientos y apoyar al liderazgo. Y mi familia era Ujú. una de ellas. Entonces, los domingos estábamos ahí. Después mi papá trabajaba para la iglesia y trabajaba en el Benemérito. Entonces, yo me la viví ahí y yo me Mm, hubiera gustado estar ahí. te Pero hubiera bueno, gustado estar, sí, la experiencia en sí fue increíble. El Benemérito, sí, la verdad es que fue una gran experiencia, pero sí, afortunadamente vivía cerca. sí, ok, qué bueno, sí, sí, sí. Yeah. Pues yo conozco a muchos amigos que también fueron al Bene y siempre Sí. dicen cosas buenas de su experiencia ahí. Ujú. Bueno, entonces ahora vives en Utah y ¿cuál es tu comida preferida? La verdad es que son los tacos. Unos Los buenos tacos, tacos. jamás voy a decir que no. Y de hecho, a veces mi Ujú. esposa y yo manejamos, aunque sea una hora o a donde sea que haya buenos tacos, vamos a ir por ellos. Ujú. Oh, wow, sí. Tenemos unos buenos amigos que están empezando un negocio y están Ah, empezando en casa con la gente que conocen ajá. y viven como a unos 40, 50 minutos de donde estamos, pero vamos para allá para comer Van tacos. a comer sus tacos. Sí, Deben de estar muy buenos entonces sí, para que son vayan a buenos, manejar una hora son casi. buenos. Qué Sí. bueno, qué bueno. ¿Cuál es tu taco preferido? ¿El pastor? Sí, yo creo que el pastor es mi ¿El taco pastor? favorito. Ujú. Aquí en Estados Unidos, la asada ha sido la manera segura de poder Ujú. comer tacos, para a veces Ok. no experimentar cosas que no.
Sí, Y tampoco soy muy aventurero, nunca he sido de tacos de lengua o tacos de buche, no sé qué suadero, tantos. Sí. de Bueno, todo. el suadero sí me gusta mucho. Sí, Y de bueno. hecho, estos tacos a los que vamos, mis amigos tienen este negocio que empezaron, se llama Tacos and Roses, y ellos venden Mm, tacos de suadero, los mejores tacos que hay en sí, Utah. Sí, son muy ricos los de suadero, a sí, mí me encantan esos también. ajá, Qué bueno, sí, sí. Yo siento que tienes razón, yo nunca he probado buenos tacos al pastor aquí en Estados Unidos, pero en México sí, hay ajá, muchísimos buenos. Pero ya. bueno, ok. ¿Algún pasatiempo que tengas? Pues mira, me gusta mucho el deporte. El fútbol es lo que usualmente me gusta y mi hijo que tiene 9 años está ya practicando fútbol y de hecho Mm, estoy ayudándole a su coach como asistente al coach. Me gustan los deportes, también me gustan los videojuegos. Juego con mis hijos de vez en cuando, pero también ya ujú. están llegando al punto que ellos están siendo mejor que yo en los videojuegos y entonces Ah, ya no sí, me gusta mucho ya ese no es tan aspecto. divertido para ti. No. Ok. Sí, no, es increíble cómo agarran de rápido la tecnología a los niños ahora. Es Sí, increíble. sí. Bueno, ahora, ¿algún llamamiento que hayas disfrutado o que hayas aprendido más de este llamamiento? Fíjate que la primaria, mi esposa y yo estuvimos siendo maestros de rayitos de sol, que son los niños que pasan de la guardería y es su primera clase en Ujú, la primaria. Y es uno de los llamamientos que más he disfrutado, uno porque pasaba tiempo con mi esposa, pero dos porque los ujú, niños son ocurrentes, pero también están ujú, dispuestos a aprender. Y, y a mí siempre me rompe el corazón cuando escucho de miembros que han sido llamados a la primaria y no están sirviendo o ujú, no van, como no lo ven tan importante. Pero para mí ese llamamiento me despertaba el domingo ansioso de estar con los niños porque mm, iban a decir algo chistoso, iban a decir algo ocurrente y lo disfruté demasiado. wow. Y yo creo que después de que tenga un relevo de mi llamamiento actual, es lo primero que voy a pedir, estar en la primaria. Está en la primaria, sí, claro. Sí, Bueno, para los que no sepan, Gil ahorita está de presidente de estaca, ¿no? De una estaca en español. Ok, sí, entonces sí, es un poquito diferente la responsabilidad que la que tenías con los niños de la primaria, me imagino. sí, Pero sí, sí, bastante. es muy lindo de ser con los niños. Para mí que es uno de los llamamientos más especiales porque Ujú, no te juzgan, ellos solo te aman, sí, ¿no? Y eso es lo más sí, bonito, yo creo yo. sí. Pero ahora, una opinión controversial que tengas, como a todos les gusta Messi, a ti no, o a las mujeres si nos gusta ir de compras, a ti no, o algo así, que, que Mira, yo no sé qué tan controversial, pero socialmente de cierta manera lo hemos aceptado, pero yo siento que los familiares que están en los grupos de WhatsApp, que se la pasan mandando mensajitos de que los ángeles te bendigan y que Piolín, que tengas buenos días, buenas noches, buenas tardes, deben de estar limitados a dos al mes o algo así, porque estoy en un no te grupo laten. familiar, sí, no, para nada. Entonces, yo siento que la opinión poco popular sería que alguien tiene que hablar con esos familiares y explicarles que no deberían de hacerlo tan Tienen que seguido. hablar con ellos. Tienes un consejo familiar ahí para que nos pongamos Sí. de acuerdo todos. Es Sí. cierto, es cierto. Y Bueno, estoy una disculpa anticipada con mis familiares si alguno de ellos escucha esto. a todas a las señoras mayores de 40 años que les encanta hacer eso. O Es menores también. increíble. Sí, o sea, yo a veces, Correcto. exacto, sí, Ok, sí. ok. Muy, lo entiendo muy bien. Ok, ahora algo de ti que no haya cambiado desde que saliste cuando estabas en la prepa o en la escuela. Me considero una persona alegre y risueño. Siempre la risa ha sido una terapia para mí personalmente y aun cuando estoy estresado o enojado, el humor es lo que me llega Ujú, a sacarme de ese momento. Entonces yo siento que algo que no ha cambiado es mi sentido de humor y el poder ser bromista. A veces la gente piensa que cuando me conoce soy serio y quizás es así como empiezo, pero las bromas y como decimos en México, echar carrilla es lo ujú. que, lo que me ayuda.
Entonces siento que eso no Ujú. ha cambiado y agradezco mucho a mi esposa por eso, porque no es algo que me ha permitido ser a mí mismo y no tengo que cuidarme de mi humor cerca de Ay, qué bueno, más me alegra. Eso es algo muy bueno, mantenerlo light, porque a veces la vida se pone muy seria, light, como dije. Pero bueno, sí. pues gracias por esas respuestas. Ahora vamos a cambiar y vamos a hablar de cosas un poquito más espirituales. Entonces te voy a hacer tres preguntas Ok. que podemos hablar acerca de tu testimonio. Ujú. Y la primera, ¿estás listo? Creo ¿Sí? que sí, creo que sí, Ok. sí. Ok. ¿Cuándo has tenido que mostrar valor en tu fe o en ser un discípulo de Jesucristo? Para meditarlas, pero sí estaba pensando en esta en especial y yo siento que los momentos donde más he tenido que probar mi fe es cuando he querido arrepentirme y querer cambiar mi vida, porque muchas veces en el ámbito y en la tradición de la iglesia uno se llega a acostumbrar a la rutina y lo que llamamos el status quo, ¿no? Lo que Ujú, normalmente haces. Y si algo se llega a salir de ese status quo, te afecta en tu vida personal, pero también no quieres cambiarlo, ¿no? O sea, te estás como, bueno, así es ujú, como he sido, así es como se han llevado las cosas, o qué va a decir la gente de mí, qué ujú, van a pensar otros de mí. Y yo he tenido varios momentos en mi vida donde he tenido que ir con mi obispo y tener que hablar de ciertas cosas que no estaba haciendo bien en mi vida o de errores que he cometido en mi vida para poder tener un arrepentimiento más sincero. Por lo menos así mm, yo lo consideraba. Y esos son los momentos donde la fe es probada realmente. Entonces, los principios del Evangelio de fe, arrepentimiento, bautismo, obviamente recepción del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin, los hablamos como un ciclo, pero realmente este ciclo es como que van de la mano. Continuamente hay ese deseo, debemos de tener ese deseo de poder cambiar y mejorar. Y ahora que he tenido ese llamado de ser presidente de Estaca, ah, lo más dulce de este llamamiento, por así decirlo, es cuando miembros quieren cambiar sus vidas. Y para ellos quizás es el momento más difícil de su vida, el tener que confesar o el tener que hablar con un líder eclesiástico, ujú, pero realmente eso es la expiación de Cristo, el poder permitirnos cambiar y ser diferentes. Y es cuando la fe es probada, en esos momentos. Y en mi vida personal, lo puedo decir, aún actualmente, aún pensando en mi llamado, pongo más fe en mi vida cuando busco realmente cambiar y arrepentirme. ujú, Y como he dicho, lo he tenido que hacer varias veces a lo largo de mi vida y, y ahora no es la excepción. Si llego a equivocarme o si ujú, llego a hacer algo que no es apropiado ah, y, y es apropiado compartirlo con mi líder eclesiástico, lo voy a hacer. Y es en esos momentos donde la fe realmente es probada. Decir, bueno, ¿crees que realmente puedes ser sanado de estas cosas? ¿Crees que realmente al hablarlo con el obispo o ponerte vulnerable con otra persona adulta que crees ha sido llamado por Dios va a poderte ujú, ayudar? Y ahí es cuando la fe es realmente probada. Y ujú, puedo ver que muchos miembros hablamos de la fe, pero no hay mucha disposición de arrepentirse. Y es algo que ha ujú, estado en mi mente últimamente, obviamente por mi llamamiento, pero también porque yo sé que he tenido que arrepentirme. ujú, Y si el Señor aún así nos llama cuando estamos dispuestos a arrepentirnos y a cambiar nuestra vida, creo que es algo que Él siempre da la bienvenida a que lo hagamos. Entonces, eso es mi ujú. respuesta. Okay. Tengo que tener más fe cuando he buscado arrepentirme. Sí, imagino que con un llamamiento como el que tienes ahorita, Ujú, bueno, cualquier llamamiento, pero especialmente porque mucha gente depende de ti, mucha gente puede ser que te vea como un líder, bueno, como sí, te va a ver como un líder, te ve como un líder. ujú, Eh, hay un sentimiento de profunda humildad, me imagino, con ese llamamiento. ujú. Y como tú dices, eso creo que nos impulsa a nosotros a sentirnos como necesito cambiar, necesito ser esa persona que las demás personas esperan de mí, ¿no? Sí, Y eso no puede pasar a menos
que tú cambies, ¿no? Porque tú sabes cuando te llaman a una cosa así, que tú no tienes esa habilidad, tú no tienes tal vez todos esos rasgos de liderazgo que necesitas, ¿no? Pero ahí viene el arrepentimiento, ¿no? Y Jesucristo, especialmente, que te ayuda a hacer esos cambios en tu vida. Y mientras, me imagino, pasen los años con ese llamamiento, vas a poder ver ese cambio tal vez en ti, ¿no? Y vas a ver para atrás después de 3 años, 4 años y vas a decir, wow, he aprendido mucho, ¿no? Y no que ya llegaste a lo que necesitabas llegar, ¿no? La Pero exaltación. que, exacto, sí, pero Sí. sí, seguimos para adelante, ¿no? Em, pues gracias por Perdón, esa respuesta. Sí, ¿no? me gusta mucho lo que dijiste porque es realmente el sentimiento que yo tuve. La estaca apenas se creó hace 4 meses, es la primera estaca en español que se crea Wow. y obviamente fui llamado como presidente de estaca, pero lo dijiste tan exacto y tan real que es un sentimiento tan humilde. Y yo compartí eso con el 70 de la autoridad general que vino y me entrevistó. Bueno, son dos de ellos, un 70 y una autoridad general. Y yo compartía con el líder Godoy y con el líder Carline que el sentimiento que me venía, porque cuando me hice el llamamiento yo simplemente estaba llorando, yo lloré mucho Ujú. ese día. Oh, wow. Y me preguntaron por qué tanto sentimiento. Le dije, bueno, compartí varias cosas. Una es mi familia, mis hijos que están pequeños, sabiendo que es un llamamiento que usualmente se da por 9 años. Entonces me Ujú, preocupa a mis hijos, que van a necesitar de su padre, pero a la vez su ujú, padre va a estar compartido con asuntos en la iglesia. Entonces ujú, hablaba de mi familia, hablaba de esa preocupación, pero el sentimiento que más me sobrellevó ese día fue lo que tú compartiste, que ah, aún con todos mis errores, aún con todas las cosas que yo he vivido y que he tenido que arrepentirme de mi vida y que he tenido que trabajar con mi obispo y arreglar los asuntos personales para estar bien ante Dios, aún con todo eso, Dios me llamó a mí. ujú, Que me conoce, él sabe todo lo que yo he vivido, Él conoce mis pensamientos, pero aún con eso Él me está llamando a mí. Entonces era un sentimiento de humildad, ujú, de agradecimiento por Dios, obviamente, pero de honor, de que Él ujú, desea llamarme, pero el principal era esa humildad porque sabe quién soy. Esa es la cosa ujú, sorprendente. Y yo me ujú, imagino que toda persona en su llamamiento que tiene el deseo de hacerlo bien, llega a sentir esto de alguna u otra manera, de sentirnos quizás inadecuados, ¿cómo seré yo? ujú, Nunca me he considerado la persona más espiritual, nunca me he considerado un líder espiritual. Entonces, ujú, que ahora se me ponga en una posición para ayudar a miembros en situaciones delicadas, en situaciones que tienen que ser escaladas usualmente ante la primera presidencia y otras cosas que uno tiene que tratar, es realmente, ah, no encuentro una mejor palabra, pero es humillante. Es ese deseo de decir, wow, Dios, ah, aunque soy tan imperfecto, estás confiando en mí. ujú. Y esa es la bendición de la Iglesia de Jesucristo, que como seres imperfectos participamos en su obra. Y eso es lo bonito. Eso es Ujú, algo que podemos hablar de varias cosas, pero es ese ujú. sentimiento que Dios nos Sí, conoce. claro que Dios nos conoce y yo siento que cuando tenemos un llamamiento que nos cuesta, tenemos que poner toda nuestra confianza en Cristo, ¿no? Y Ujú, cuando tenemos fe, eso nos saca de esa mentalidad que tenemos a veces de que yo no soy suficiente, yo no sé lo que estoy haciendo, ujú, alguien más podría hacer esto mejor que yo. Pero cuando tienes fe en el Salvador, yo siento que y tienes ese valor de aceptar, como tú dices, el arrepentirnos y aceptar que no eres perfecto, ujú, él te ayuda y magnifica ese llamamiento que te ha llamado a hacer, ¿no? Y sí, o sea, es increíble cómo él puede levantarnos de esa manera, ¿no? Y ayudarnos cuando nosotros mostramos esa fe. Pero sí, cuando hay momentos en los que nos sentimos así, que no puedo, no puedo, ahí es cuando tú dices, ¿no? Tienes que mostrar esa fe, tienes que salir de eso. ujú. Y sí se puede. Entonces, Sí. sí.
Muchas Sí, gracias. sí se puede. Yo creo que la importancia de hablar un poquito y de llamar a un joven de 14 años de edad, ¿no? Hablando del Ujú. profeta José Smith, por ejemplo. Sí, Y no sí. es el único ejemplo, se habla de Moroni cuando fue elegido para continuar con las planchas. Y el Señor siempre se ha valido de jóvenes como para poder actuar. Entonces, realmente la edad no debe ser algo que nos debe de preocupar. ah, Ujú, y todos estamos en diferentes etapas, pero como dices, Dios nos va a ayudar y nos va a pulir a ser las personas que necesitamos ser. Y a veces eso va a llegar a los 8 años, a veces llegará a los 15, a veces llegará a los 30, 40. Realmente no es muy importante el tiempo en el que llega, siempre y cuando estemos dispuestos a pasar por ese proceso de cambiar, de mejorar. Y ha estado en mi mente por los últimos meses, obviamente por mi llamamiento específicamente, pero personalmente para mí. O sea, ujú, yo siempre he visto a mis presentes de estaca como ejemplos a seguir y yo sé que debo de ser yo ese ejemplo para las personas, pero quizás al principio yo no me considero tal persona. Pero ujú, ahora que Dios me ha llamado y que ha aceptado, debo de serlo. ujú. Entonces debo de ser aún mejor de lo que ya era. Y eso es una bendición para mí, es una bendición para mi esposa, para mi familia y esperamos que sea una bendición para los que sirvo también. Ujú. Sí, estoy segura que lo va a hacer. Y también algo que cuando estabas hablando, ese sentimiento que tú estás expresando, me recuerda al sentimiento que uno siente cuando es padre por primera vez o madre, Mm, y sientes así como que, ¿cómo voy a hacer esto? Este bebé depende de mí 100% sí. y yo no sé nada de cómo hacer esto, ¿no? Y Ujú, yo creo que es algo que todos podemos relacionarnos con ese sentimiento de no saber, no saber qué hacer con un bebé o cómo voy a criar a este niño para que sea una buena persona, para que sí. tenga fe en Cristo, para que sea todo lo que yo quiero que sea y que Dios quiere que sea. Este, pero como a lo que vamos, ¿no? Es en la fe, ¿no? Cuando hay fe, no hay miedo. Entonces, Sí. lo más importante es seguir fortaleciendo esa fe para que no tengamos tanto ese sentimiento de miedo, ¿no? Cuando Ujú, estamos enfrentando algo difícil, como es ya. el llamado de ser padre o madre, que para mí es uno de los más importantes llamados Sí. que tenemos en esta vida. Sí, Pero, y quizás uno de los, quizás el más importante, ¿no? Siempre es interesante pensar que había ujú, una frase por ahí, y yo no sé quién la dijo, pero la llegué a ver en la página de la iglesia, que de todos los títulos que nuestro Padre Celestial podría tener, le eligió ser, que le dirigiéramos a Él padre. como Padre. Y me imagino que tiene que ver con esa relación que Él busca con nosotros como hijos, pero como lo dijiste, cuando uno, Sí, confía en él, ¿no? ¿sí? Este, vamos a ir a la siguiente pregunta. Ok. La siguiente es, ¿qué te emociona del Evangelio de Jesucristo y qué aspectos del Evangelio te gusta compartir con los demás? Ese hecho hubiera sido muy apropiada. Pero Ujú, pensando en esta, algo que me apasiona del Evangelio de Jesucristo es que es un Evangelio de acción. No es un Evangelio para sentirnos cómodos y para que nos sintamos bien con nosotros mismos de escucharlo simplemente. Jesucristo mismo lo dice, ¿verdad? No seamos oidores de su palabra, sino ujú, también hacedores. Y realmente esa es la invitación del Evangelio. Y lo que me encanta del Evangelio es que es práctico, es al día de lo que uno puede aplicar y crecer su fe. Y para mí eso es lo que me apasiona del Evangelio de Jesucristo, que es una invitación de hacer y eventualmente de llegar a ser. Y, y eso es un proceso que tomará todos nuestros años de nuestra vida, hasta el último respiro que tengamos en esta tierra y con la esperanza que después recibiremos una gloria y una bendición por el esfuerzo que vivimos aquí en la tierra. Entonces, ese deseo, de nuevo, tiene que ver con el arrepentimiento, tiene que ver con el cambiar, pero siempre, siempre, cualquier invitación de Cristo que ha hecho a sus discípulos, que nos hace a nosotros ahora como sus discípulos, que hace a sus miembros de la iglesia, aquellos que han hecho un convenio, es actuar. Haz algo. Me encanta ese himno que dice, alerta y haz algo más que soñar con tu celeste mansión.
tienes ujú, que hacer algo, ¿no? Lo que mm, sea. Y por eso es que existen llamamientos en iglesia, por eso es que se nos permite participar en iglesia, porque es un evangelio de acción. Aquel que quiera venir a escuchar y sentarse y no hacer nada, no tendrá el mismo efecto que aquel que se ponga a hacer algo. Y para mí eso es crítico, eso es esencial y me apasiona esa parte de que el Evangelio de Jesucristo nos permite participar con Cristo en la salvación de sus hijos aquí en la tierra. Y realmente ese es el propósito de la iglesia, ese es el propósito de la expiación de Cristo, es que podamos regresar a vivir con Él. ujú, Y todo lleva una acción, guardar mandamientos, ¿no? Este, Obviamente hablamos mucho de guardar, eh, ujú, ma- este, magnificar nuestros llamamientos, el ir a la iglesia, el santificar el día de reposo. Los mandamientos son acciones, empiezan con verbos, ¿no? No ujú, matarás. En ujú. este caso, no hacer una acción como un matar, Claro. ¿verdad? No Ujú, cometerás adulterio. Pero tan solo los 10 mandamientos es una invitación a actuar, a hacer. ujú. Y eso yo creo que es mi respuesta en qué es lo que me apasiona, lo que me gusta del Evangelio de Cristo. Sí, es cierto. Yo siento que hay personas que he escuchado que dicen, es que los miembros de tu iglesia les gusta, piensan que se están ganando su salvación, ¿no? Con todas las Mm, cositas que hacen, que tienen que hacer tantas cosas y sí, tantas cosas que les piden y tantas restricciones. sí. Pero como me Oh, gusta hacen lo mucho, que ¿no? Sirven dijiste, 2 años de ajá, la misión. Sí. 2 años de misión un llamamiento como el que tienes ahora, o no sé, Ujú, cualquier cosa, ser ministrantes, estar haciendo eso cada mes. sí. Pero la verdad, como tú dices, el propósito de esto no es solo, como dicen, hacerle el checklist, ¿no? Así como llenar, solo llenar lo que queremos hacer es cambiar nuestro corazón, ¿no? Y acercarnos más a Cristo. Y al fin y al cabo, todas estas acciones nos ayudan a cambiar quiénes somos, ¿no? Ujú, Entonces, puede ser que alguien haga estas acciones solo porque le están pidiendo que las haga, pero si tú entiendes realmente y estás leyendo tus escrituras y estás ujú, entendiendo quién es Cristo, vas a entender que todo esto que nos piden es para poder tener un cambio de corazón, para poder ser dignos de su presencia algún día. Pero no es porque nos están tomando puntos allá en el cielo, ¿no? Diciendo, ok, Gil sí hizo sus visitas y sí lee sus escrituras, ¿no? Eso no tiene nada que ver, es más que todo qué está pasando dentro de ti al hacer estas acciones, ¿no? ¿Ya? Y creo que van de la mano. Llega a haber su momento donde quizás puedes actuar sin quizás tener un testimonio, lo haces por obediencia y realmente no obtienes algo por sí mismo al momento. Ujú, Adán lo describió cuando el ángel le dice, ¿y por qué haces el altar y ofreces sacrificios ante sacrificio. Dios? Y él dice, realmente no lo sé, pero el Señor me lo mandó. Y entonces el Ujú, ángel toma el tiempo para explicarle el porqué. Y muchas veces así es nuestra vida. O sea, si empezamos de esa ujú, manera, está bien. Lo importante es eventualmente llegar al por qué lo hacemos. Y sí, como ujú, dices, no es para cumplir un checklist y decir, bueno, ya cumplimos, entonces me das mi mansión celestial, sino ujú, también es por ese deseo de querer vivir con Dios, ¿no? ujú, Se menciona que al poder llegar a conocer a Jesucristo, entonces tendremos ese deseo de vivir con Él. Ah, ujú, es como aquel familiar que nunca visitas y lo ves una vez cada 10 años, pero si vas a su casa, te da igual a que no vayas, porque lo ves ujú, tan poco, ¿no? ujú, Pero cuando tienes ese familiar con el cual estás creciendo, con el cual estás aprendiendo, con el cual estás, y disfrutas la compañía de este familiar, y lo dejas ujú, de ver por un poco tiempo, anhelas y lo ves con mucho ujú. gusto después. Y yo creo Sí. que eso es lo que el Evangelio trata de hacer con nosotros, de que nos acerquemos con nuestro Padre Celestial, quien es nuestro familiar, nuestro Padre, tanto que le conozcamos y queramos estar con Él. Ujú, Y no simplemente que lo veamos a la distancia y digamos, sería bonito.
Sería bonito ir a Ujú. visitarle. Bueno, Sí, sí. pero Bonita analogía. Nunca lo había pensado de esa manera de un familiar, porque realmente todos, al fin y al cabo, todos somos de la parte de la familia de Cristo, ¿no? Y Él es nuestro padre y nuestro hermano en diferentes maneras. Entonces, sí, es muy especial verlo así. Algún día vamos a poder regresar a su hogar. Em, que gracias. Ahora la siguiente pregunta. Em, Últimamente, ¿hay algún principio del Evangelio que hayas puesto en práctica y consecuentemente hayas recibido un testimonio de tal? sí, específicamente en mi situación por este llamamiento que he recibido de ser presidente de Estaca. Y uno de esos principios que de hecho tomé un poquito de notas, tiene que ver con el principio de la revelación y cómo es que Dios es Dios, se quiere comunicar con nosotros. Y, y el testimonio que he obtenido de esto es que realmente Dios nos escucha en nuestras oraciones y desea comunicarse con nosotros, pero Él también quiere que pongamos nuestra mente y nuestro corazón a lo que queremos saber. Ujú, Y me ha pasado, obviamente, porque en este llamamiento, en especial la creación de una estaca, él conllevó el llamar a todos los líderes de estaca desde cero. No teníamos nada. Cuando la estaca fue ujú, creada, lo único que tenía los 70 y las autoridades generales era a mí como presidente, a mi primero y segundo consejero. Eso es lo único que se presenta ante una estaca cuando recién se crea. Y mm, entonces es nuestra responsabilidad como presidencia de estaca el poder llamar a la presidenta de la Asociación de Socorro, a la presidenta de las mujeres jóvenes, a la presidenta de la primaria y a sus ujú, consejeras, o sea, es a los miembros del sumo consejo. Bueno, era esa responsabilidad. Entonces, obviamente, este principio de revelación ha sido algo que ha estado en mi mente, decir, Señor, ¿a quién quieres llamar? Pero a la ujú, vez, eh, no quiero equivocarme, ¿no? O sea, Señor, ujú, necesito estar un poquito más cerca de ti para saber qué es lo que tú quieres para tu iglesia. Entonces, he ujú, estado meditando mucho en este principio de revelación, porque también hay miembros, y muchos miembros expresan esto y lo hacen frecuentemente, donde dicen, bueno, ah, eh, todos los llamamientos son por revelación y deben ujú, de ser así, ¿no? Ah, y mientras es cierto, hay ciertos llamamientos donde Dios, por revelación específicamente, pide ciertas personas, quiere que ciertas personas participen en eso, también Dios nos da la opción del albedrío. Entonces, mientras a veces la revelación viene para poder llamar ciertas personas, el albedrío de la persona también está en juego. Entonces, ha sido esta combinación del principio de Dios, ayúdame a saber a quién deseas llamar. Ah, y entonces al extender este llamado, también viene recíprocamente de la persona que acepta el llamado o lo rechaza. ujú, Y ha sido un balance interesante el poder evaluar esto, porque me hace pensar mucho en Nicodemo, la historia de la Biblia, ¿no? Ah, eh, Nicodemo, este, quería aprender de Cristo y Cristo mismo le hace el llamado de poder venir y servir ujú, con él. Yo dudo que Cristo se equivocó en la revelación de invitar a Nicodemo a ser un discípulo de él. ujú, Sin embargo, Nicodemo, no aceptó la invitación al 100%. Am, y muchas veces así pasa, ¿no? O sea, Dios desea darnos la revelación, desea que estemos escuchando, pero también tiene que ver cómo estamos en nuestro corazón y en nuestro espíritu para aceptar esa revelación y actuar en ella. Entonces, bueno, hay muchos principios de estos, pero ese es el principio que ha estado en mi mente últimamente y que mi testimonio ujú, ha crecido que una, Dios nos escucha, Él quiere comunicarse con nosotros. Yo he tenido que estar más atún con el espíritu, he tenido que dejar de ver ciertas películas, ciertas cosas que ah, quizás antes de este llamamiento consideraba un poquito normales, pero a ujú, medida que he tratado de comunicarme un poquito más con Dios, he sentido que si veo este show o si veo esta película, quizás no voy a poder tener esa comunicación ujú, con Dios como la quiero. ujú, Entonces he tenido que hacer ciertos cambios para poder
sentirme un poquito más alineado con Dios y decir, es tu iglesia, ¿qué quieres que haga yo? Y ha sido de nuevo este proceso de humillarme ante Dios para pedir su ayuda y también saber que el albedrío de las personas juega en esta parte. Entonces, si buscamos la ayuda de Dios, Él nos las va a dar a través de revelación personal. Ujú, Al tener un llamamiento, Él va a extender esa revelación a nuestro llamamiento en la esfera en la cual hemos sido llamados. Y entonces el padre y la madre van a poder recibir revelación para su familia. Y si la buscan, la van a recibir. Y es algo maravilloso el poder tener ujú, ese compañerismo con Dios de qué hacer con sus hijos. ujú, Y bueno, el camino es largo. Hemos logrado el poder extender muchos de estos llamamientos y tener una estaca actualmente, ujú. pero falta mucho más por hacer. Y, Sí. y el proceso continúa. Hay después procesos de llamar obispos y eso es un proceso único por sí mismo. Oh, ya. Pero Ujú, todo llamamiento es tan importante que deseamos hacerlo a la manera del Señor y deberíamos de esforzarnos a hacerlo a la manera del Señor. Pero bueno, aplica a mí en mi llamamiento actual, pero de nuevo aplica para toda persona que quiere saber algo específico de Dios. Puedes tener esas respuestas a tus ujú, preguntas si te esfuerzas y lo meditas. Y lo que he aprendido, lo que ha sido maravilloso es que a veces tengo poco tiempo. Tenemos una bebé recién nacida, hace 3 meses nació ujú. mi hija. Sí. Tengo 4 hijos, cada uno tiene actividades diferentes, van a la escuela. La vida es complicada de por sí. Ujú, Y al agregar el llamamiento, no hizo mi vida más fácil. ujú, Pero, pero de nuevo confío en que Dios me ayuda y magnifica mis esfuerzos para cumplir con lo que Él quiere. Y entonces he podido sentir eso, de que cuando a veces, si yo tengo un tiempo a las 11 de la noche, y todo el día he estado pensando en un asunto. Me ha pasado muchas veces, a veces me llaman obispos y me dicen, presidente Estaca, estoy viviendo esta situación con un miembro de mi barrio. ¿Qué hago? ujú, Y me preguntan a mí que no ha sido obispo, que no tiene esa experiencia, pero yo he sido llamado para ayudar al obispo. Entonces, ujú, he tenido que ser abierto y decir, obispo, no soy seguro. ¿Qué te parece si estudiamos juntos el manual, meditamos un poquito en cuanto a esto y entonces nos compartimos mutuamente lo que aprendemos? ujú, Y yo tengo, obviamente, mis líderes eclesiásticos, un 70 de área que me ayuda y me aconseja y ha sido esencial para mi llamamiento, pero durante el día ujú, estoy pensando, Padre, ¿qué se hace en esta situación? ¿Qué quieres que ujú, hagamos para ayudar a este miembro? Y todo el día está en mi mente esta situación. Y a veces ha sido a las 11:30 de la noche, yo escuché de este asunto a las 9 de la mañana, y desde las 9 de la mañana ha estado en mi mente, pero he pedido a Dios, ayúdame a saber qué tengo que hacer. Y muchas veces no ha venido hasta la última hora del día, donde algo ha venido a mí porque leí, porque pregunté, y entonces la respuesta se empieza a solidificar de qué es lo que tenemos que hacer. Y a veces no ha ujú, venido ese mismo día, a veces ha venido al día siguiente o a la semana. Pero lo que puedo testificar es que Dios siempre nos responde. Y eso es lo maravilloso de poder tener esa relación con nuestro Padre Celestial, porque no importa la situación que estemos viviendo o la pregunta que tengamos, si que deseamos saber y ponemos nuestros esfuerzos a buscar una respuesta, siempre, siempre la obtendremos. ujú. Me encanta eso que dijiste. Me recordó un poco a un video que creo que es de la, bueno, sí es de la iglesia del Elder Holland que habla de la revelación, ¿no? Y él está con sus hijos están en un lugar, no me acuerdo, en Saint George, y están, ya se vuelve un poco tarde, entonces tienen que regresar y le dice, y hay dos caminos que tiene que tomar, no sé si has visto ese video. Y el Sí. niño él le dice, hagamos una oración y veamos qué camino podemos tomar. Toma un camino y se da cuenta de que era el camino erróneo. Y entonces tienen que regresar y ir por el otro camino que era el correcto.
Y es interesante porque yo creo que como tú estás diciendo, el principio del albedrío también, ¿no? El hecho que todos tenemos un albedrío. Y a Ujú. veces Dios nos permite tomar nuestras decisiones sin decirnos exactamente qué hacer, porque Él Sí. quiere que nosotros practiquemos ese albedrío, ¿no? Que podamos usarlo Ujú. y que podamos usar nuestro conocimiento y nuestro juicio, ¿no? Para poder tomar decisiones. Y así es Sí, como así aprendemos, ¿no? A tomar decisiones. Y a veces le atinamos, a veces no, y a veces Él sí quiere que hagamos algo exactamente como Él quiere que lo hagamos, ¿no? sí. Y me encanta cómo has tenido, me imagino, muchas experiencias llamando a personas, extendiendo Ujú. llamamientos, y a lo mejor tú sentiste muy fuerte, ok, tengo que llamar a esta persona, y cuando lo llamaron, la persona dijo que no. Y Ujú. es interesante, ¿no? Porque uno dice, pero ¿por Ujú. qué me dijiste que llamara a esta persona si al final iba a decir que no? Sí, Perdimos el tiempo. Uno a veces puede pensar, perdí sí. mi tiempo, Ujú. porque hice tantas oraciones, lo sentí en mi corazón. Pero Sí, uno nunca sabe, puede ser que esta persona, a lo mejor Dios solo necesitaba él saber de que era una persona que estaba dispuesto a poner, Dios estaba dispuesto a poner su confianza en esta persona, aunque esta persona no quería por su albedrío, ¿no? Entonces hay diferentes razones por las cuales a veces recibimos revelación, ¿no? Y sí. es algo muy increíble porque es como poner toda nuestra fe en Dios, ¿no? Y en lo que Él quiere. Y muchas veces con nosotros, con miembros de la iglesia, realmente no importa dónde sirvamos, siempre y cuando estemos dignos de servir y Dios nos llame a servir. Él dice, el campo Ujú, blanco está ya listo para la siega y el que mete su hoz con su fuerza atesora para sí. Ese es ujú, el principio, que el que quiere puede servir, realmente. ujú, Ah, y el que esté dispuesto a servir es el que lo hace. Así fue con los discípulos, con Cristo, y así es en nuestra vida actual. Anoté una escritura que me gustó mucho, que estaba pensando en este principio. Se encuentra en Doctrina y Convenios, sección 80, versículo 3. Es interesante ujú, porque el Señor está dando pautas a ciertos misioneros para ir a predicar el Evangelio. Y Él dice eso en el versículo 3. Por tanto, id y predicad el Evangelio. Y después da ciertas instrucciones que se me hacen para mí magníficas. Dice, bien sea al norte o al sur, al este o al oeste, no importa, porque no podréis cerrar. mm, Entonces el Señor da ciertas pautas y dice, no importa dónde vayas, no importa quizás el camino que tomes en ese aspecto, no te va a ir mal, no va a cerrar mm, en tu camino. Entonces tenemos esas experiencias en nuestra vida y otras, como dices, donde el Señor sí es muy específico en quién llamar o qué hacer. Y me hiciste pensar en ciertos amigos o familiares donde quizás pasan por un matrimonio, donde en su momento sintieron que la persona con la cual se casaron era la persona ideal para hacer una vida y una familia. Y por ciertas circunstancias, algunas de ellas ajenas a sus propias acciones, algunas de ellas específicamente por sus malas decisiones, pero bueno, ujú, finalmente puede ser en el aspecto que tu matrimonio no fue como tú querías que fuese. ujú, Y entonces piensas, bueno, pero ¿por qué? Y dudas de todo, porque dices, ¿cómo es que yo sentí esta persona y esas cosas? Pero de nuevo, no sabes que a lo mejor esta experiencia con esa persona te iba a ayudar a madurar en tu aspecto espiritual y a saber cosas que no ibas a poder experimentar de ninguna otra manera, a menos que fueras por esta experiencia. Y hablo ujú, específicamente cuando quizás tú te has esforzado por hacer lo mejor por tu matrimonio y no logró el éxito que buscabas. Es un poquito diferente cuando tú cometes un error y rompes tu ujú, matrimonio. Pero pensando en esa situación, nada es perdido ante Dios. Como el Elder Holden ujú, tomó un camino que no era, pero simplemente eres la experiencia de la vida. ujú, Y muchas veces a Dios no le importa el camino porque no vamos a errar. Cualquiera que ujú, tomemos será bueno. Entonces, ese es el principio, es ujú, excelente porque eh, toda situación tiene su esencia, ¿no? Y Dios que sabe todo y que nos conoce personalmente nos podrá guiar por ciertas cosas y a veces decir, ni modo, hijo, tienes que pasar por esto para ujú, aprender, ¿no? O ujú, hijo, ¿sabes qué? En este aspecto sí te voy a ahorrar esta experiencia y vete por este camino. Y ujú, otras veranas les decía, hijo, ni se te ocurra ir por ahí, es por aquí, ujú, ¿no? Entonces ujú. uno tiene que tener esa comunión con Dios, pero Así es.
No, sí, no, a ti, gracias por ese principio que nos recordaste. Y yo creo que siempre y cuando estemos cerca del Señor, todo va a estar bien. Y yo creo que, como tú dices, todas esas experiencias van a ser para nuestro bien. Y aunque sean buenas, malas o sorpresas que no esperábamos, ¿no? Todo es para nuestro bien. Así que hay que tener fe en eso. Gracias por todo eso. Ahora te voy a hacer la última pregunta que le hacemos a todos. Es la pregunta final, que ¿por qué escoges perseverar en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Bien. Ah, yo creo que es un conjunto de varias cosas, pero yo pienso que la número uno, eh, una es, he encontrado en la iglesia de Jesucristo ah, paz, tranquilidad, respuestas a preguntas. He encontrado sinceridad en los líderes que nos sirven, al poder escuchar al profeta, al poderles ver, hombres de familia, hombres que han vivido experiencias que uno ha vivido. ah, Me ha dado la confianza y el testimonio de saber que Dios dirige su iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y junto con eso, mientras he tenido tantas experiencias en mi vida específicas para darme un testimonio de que, de que Dios llama al profeta, en este caso el presidente Russell M. Nelson, el quórum de los dos apóstoles y así continuamente. También siento yo que ha sido por mi deseo de mi decisión personal e intencionada de querer creer. Y siento que eso es sumamente importante. En las situaciones que se presentan o en dudas que a veces se levantan y no tenemos todas las respuestas, yo he elegido creer por a base de todos esos testimonios que he obtenido recuerdo desde, yo crecí dentro de la iglesia, ah, pero aún así llega el momento donde uno tiene que tomar la decisión de hacerlo por sí mismo y cuando te casas, de hacerlo con tu esposa y de cuando tienes hijos, de saber si lo vas a hacer con tus hijos todavía. Pero, pero recuerdo de niño el sentir el espíritu al cantar el himno Mi Padre Celestial me ama, por ejemplo, o al tener las presentaciones, el poder sentir el espíritu al cantar los himnos de la primaria. Recuerdo mis maestros cuando era joven, en tener una clase de escuela dominical donde a veces era el único joven presente en la clase porque no había más jóvenes en mi barrio. Pero aún así sentir el espíritu y el testimonio del hermano que a veces ha llegado a lágrimas, de seguir y testificar que él sabía que esta era la iglesia de Cristo y yo sentirlo en mi corazón y lo he sentido cuando me he arrepentido, cuando he hablado con mi obispo y me ha ayudado, cuando no me ha criticado, sino me ha amado. O sea, hay tantas experiencias en mi vida que tengo que acumular, atesorar y, como dicen las escrituras, recordar para que en los momentos de crisis o en los momentos donde mi fe sea desafiada, pueda recordar esos momentos y darme tranquilidad. Pero a la vez tener la decisión desde hace muchos años que quiero creer. Yo elijo creer. Y esas son las dos cosas que para mí me han permanecido dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y confío que al aplicar estos mismos principios a lo que viene de mi vida, ah, yo muera como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y, y lo haga por esta convicción de que he hecho convenios con Dios y que entiendo que esos convenios son sagrados y eternos y quiero guardarlos. Entonces, yo elijo creer en esos convenios que he hecho, mi convenio bautismal, después mi convenio de entrar al templo y ser investido, mi convenio de la ley de consagración, mi convenio de la ley de sacrificio, el convenio de vivir la ley de castidad, de todos esos convenios que yo he hecho aún en el templo, yo elijo creer que han sido avalados por Dios y como tal debo de cumplirle a Dios. Y he encontrado que en la iglesia de Jesucristo es en la iglesia donde he hecho los convenios, pero debo de mantener mis convenios. Y bueno, eso creo que es en parte mi respuesta a esta pregunta de por qué en la iglesia Sí, de Jesucristo.
Gracias. Sí, me gusta mucho lo que dijiste. Los convenios es algo muy fuerte que pues es un compromiso que tenemos con Dios, ¿no? Y eso nos une a Él. Y es difícil una vez que hemos entendido, los hemos hecho, los hemos entendido y los seguimos haciendo cuando vamos al templo, darle la espalda a Dios, ¿no? Es como em, negar algo que ya sabemos que es cierto, ¿no? Y que es algo que hemos probado que nos ha ayudado en nuestras vidas. Am, pues muchas gracias, Gil, por tus respuestas. ¿Tienes alguna otra cosa que compartir con nosotros? No, nada más agradecerte por esa Ujú. buena conversación. Siento que hay necesidad en nuestro tiempo de poder escuchar obviamente am, voces jóvenes. Quizás no somos los más jóvenes para algunos, pero sí es importante que haya contenido que pueda elevar nuestra fe y podamos escuchar los testimonios de otros. Sí, claro, pues ahí vamos empezando y esperando que aquellos que nos escuchan puedan tener ese deseo de compartir también el testimonio que ellos tienen con los demás. Pues muchas gracias, Gil, y pues que pases una buena semana los esperamos de nuevo la próxima semana con otra entrevista. Gracias. Sí, no, Bye. necesito